estudiantes y la web. Para el desarrollo de esta conferencia, digamos que dividiré la presentación en tres partes. La primera estará destinada a hacer una descripción de la metodología, carrera de observación virtual. En la segunda parte mostraré algunas herramientas virtuales enfocadas hacia esta metodología y finalmente pues mostraré algunas de las reflexiones no solamente sobre esta propuesta metodológica, sino también de la educación virtual, que es algo que estamos teniendo como situación actual. Entonces, comenzaré por definir qué es una carrera de observación. Creo que todos en algún momento, cuando realizamos inducciones o como actividades de clase, pensamos que una carrera de observación es una metodología interesante para no solamente conocer y vincular a los estudiantes con diferentes actividades, sino también motivar. Y creo que ese es uno de los factores fundamentales que me llevó a plantear y a desarrollar pues esta actividad. Entonces, como conocemos, pues una carrera de observación es un juego de competencias que busca de alguna manera recolectar pistas a través de la realización de ciertas tareas, que de alguna manera lo hemos llevado o lo hemos utilizado siempre en entornos presenciales. Sin embargo, pues al tener, digamos que esta necesidad de la formación virtual, pues se propone digamos que esta metodología para implementarla en el aula y que sea de alguna manera un factor motivante y también de alguna manera enfocar o trabajar el trabajo en grupo y la agilidad mental. Entonces, inicialmente mostraré, digamos, la estructura. Lo que voy a hacer es inicialmente mostrar cómo fue la secuencia que se implementó y de alguna manera también iré mostrando todo el paso a paso de esta carrera de observación. Entonces, ¿de dónde nació la idea? Creo que de alguna manera con el COVID-19 y la pandemia, de alguna manera muchos docentes tuvimos que recurrir a sentarnos frente al computador y como coloquialmente decimos, empezar a cacharrear muchas de las herramientas. Creo que esto nos llevó tiempo, nos llevó trasnochadas, pero creo que de alguna manera esta formación es importante. Creo que la educación virtual es algo que ya está y de alguna manera con esta situación tiene que fortificarse mucho en términos metodológicos y en términos educativos. Entonces, teniendo en cuenta que como profes tuvimos que recurrir a aprender un poco sobre tecnología, sobre herramientas, esta actividad surgió precisamente comenzando esta pandemia para vincular de alguna manera ciertos elementos que a veces la virtualidad pierde. Entonces, en el aprendizaje de esas herramientas, y también de alguna manera se evidencia que los estudiantes tienen cierto dominio sobre la tecnología y creo que también es importante que nosotros como profesores no solamente tengamos en cuenta el conocimiento y las herramientas, sino también conocer un poco de lo que saben los estudiantes para poderlo implementar y creo que eso es una parte fundamental. También esta frase siempre la he visto y me ha parecido una frase que motiva a hacer cosas nuevas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Creo que es aplicable en épocas de pandemia y virtualidad. Y finalmente, otra situación que me llevó a implementar esta actividad fueron estos dos iconos. No sé si para ustedes son conocidos cuando han hecho videoclases o sesiones sincrónicas. Desafortunadamente, la participación, si en clase, a veces, específicamente en matemáticas, la participación no era mucha. Vemos que también el temor y el miedo por activar digamos que estos dos iconos cuando estamos en clase virtual, es un factor que de alguna manera limita que se desarrolle de manera correcta nuestra clase. Entonces, hay poca participación, se ha evidenciado en algunos cuestionamientos, en algunos planteamientos que he tenido, y creo que también es un tema también de participación y de hacer que los estudiantes también se motiven a participar. Entonces tenemos en este momento la carrera de observación está fundamentada en 5 pasos. Inicialmente, selección de los grupos.
indicación y tabla de pistas, pista inicial, organización de la información y finalmente socialización y presentación. Entonces, como les decía, voy a mostrarles uno de los ejemplos que hicieron los estudiantes paso a paso en la carrera de observación. Entonces, lo primero que hice fue seleccionar los grupos. Acá coloqué un link, voy a salir un momentico de la presentación, voy a ir al navegador y para la selección de los grupos utilicé esta aplicación que es Flippity. Flippity lo que hace de alguna manera trabaja con hojas de Excel en Drive y si uno coloca los datos en esta hoja de Excel, automáticamente se generan diferentes herramientas. En este caso utilicé esta que me pareció interesante, es una ruleta. Digamos que si la giramos podemos escoger al azar a los estudiantes. En este caso escogida Marina también para la participación y en la parte superior tenemos algunas opciones de clasificación al azar. Entonces, si colocamos, por ejemplo, grupos de 2, entonces de alguna manera aleatoriamente se organizarán los estudiantes. Tenemos grupos de 2, grupos de 3, digamos que se puede implementar mucho en el aula. Cuando ya tenemos esos grupos conformados, entonces pasamos a la pista inicial. Entonces, por lo general lo que hice fue clasificar en 4 grupos y cada grupo va a tener una pista inicial. Entonces, cada grupo tiene un link. Entonces, voy a ir a cada uno de esos links y les voy a ir mostrando cuál es el proceso que hicieron los estudiantes en esta carrera de observación virtual. Que como les decía, la idea es, digamos que anclarlo un poco a lo que conocemos de la carrera de observación presencial cuando estamos en las aulas. Entonces voy a abrir aquí otra hoja. Esta es la primera pista. Entonces, por lo general, la pista tiene un texto y tiene un acertijo. Por lo general, esos acertijos son preguntas que tienen que ver algunas con matemáticas. En este caso no. Es más de geografía, dice capital de Afganistán, y tiene una parte de texto. El tema que escogí como trabajo en grado 10º es la trigonometría, entonces toda la parte teórica tendrá que ver con historia de la trigonometría. ¿Listo? Entonces son pistas y abajo habrán ciertas preguntas o ciertos acertijos que digamos que retarán un poco también a los estudiantes a no solamente hacer cálculos o a ver texto, sino a consultar también otras fuentes de internet. Entonces, si tenemos capital de Afganistán, a ellos también se les da algo que se llama tabla de pistas. Voy a colocarla en esta diapositiva. ¿Listo? La tabla de pistas tiene 2 columnas. La primera tiene las respuestas a esos acertijos y la columna derecha tiene un link que lo envía a la siguiente pista. Y cada vez deberán hacer ciertos retos. Entonces, si nosotros miramos, la capital de Afganistán es Kabul. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Ir a la pista, por lo general esto se les da en presentación para que ellos solamente tengan que picar y tengan que ir a la pista correspondiente. Entonces voy a abrir otra pestaña y voy a irme al siguiente reto que ellos tienen que hacer. Esta aplicación es de rompecabezas, utiliza, digamos, las matemáticas también. Esta la puse con operaciones sencillas para que ellos pudieran realizarlo de manera rápida, aunque de alguna manera también se puede colocar ciertos niveles de complejidad dependiendo del grado o dependiendo, digamos, las edades que se estén trabajando. Entonces aquí voy a ir colocando los resultados. Cada vez que coloco el resultado, me va apareciendo una ficha que estaba boquiabajo. ¿Listo? Entonces ya cuando la completo, ellos proceden a completar el rompecabezas. Entonces voy a ir armándolo. Espero no demorarme acá mucho. Cada vez que voy conectando las fichas, entonces me va apareciendo como unas linecitas digamos que le van diciendo al estudiante si está bien o si la ficha está incorrecta. Entonces acá creo que estaba acá. Bueno, voy a ir colocando las que voy encontrando. La idea siempre de esta actividad es buscar que no solamente el estudiante tenga los documentos, sino que también pueda recurrir a ciertos procedimientos, en este caso el de completar, el de ordenar, para que de alguna manera no se quede solamente en hacer este tipo de procedimientos. Entonces voy a ir completando acá. Bueno, esta de acá, falta esta que es de acá arriba. Esta también es de acá. Bueno, entonces ya casi termino.
estaba acá, estaba acá, estaba acá, y me falta unita que no la veo. Bueno, se me perdió en este momento, creo que debió quedar en la parte de abajo. Cuando se termina, entonces, bueno, sale la imagen completa y de alguna manera va a tener otro texto que va a complementar la parte de la historia de la trigonometría, y en el lado derecho tiene un reto que por lo general aparece en redes sociales y que tiene que ver con el cálculo de la operación final que siempre se presenta teniendo en cuenta los valores. Estos, digamos que estos ejercicios motivan mucho a los estudiantes. Entonces, permite que de alguna manera, que ya encontré la que hacía falta, permiten que de alguna manera se motive y se rete un poco de ese pensamiento matemático. Acá ya lo logré, entonces si quiero tener la imagen completa, pues hago clic sobre el rompecabezas armado. Entonces, al hacer el procedimiento y al aplicar entonces la jerarquía de operaciones, nos damos cuenta que el resultado ahí es 47. Entonces, ¿qué hace el grupo de estudiantes? Va a la tabla de pistas, busca la respuesta, en este caso sería 47, y este entonces lo va a enviar nuevamente a otro recurso. Entonces voy a ir cerrando estas, ya que para que no se me queden tantas pestañas abiertas. Y esta ya es una forma de quiz. Entonces voy aquí a colocar nuevamente, acá creo que me generó un problema, entonces voy a colocar aquí, volver a empezar. Esta herramienta que es Quizizz, que lo coloqué bajo mi usuario, es un recurso que más adelante hablaré sobre él, y son pruebas de manera sincrónica. Entonces acá por lo menos ellos tendrán que, a estilo ¿Quién quiere ser millonario?, pues completar entonces las actividades. Entonces la trigonometría estudia la resolución de triángulos. Bueno, segunda pregunta, la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es 180. Aquí me faltó colocarle grados. La número 3, la fórmula del teorema de Pitágoras, c cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado. El nombre completo del profesor de matemáticas, esa la implementé en grado décimo. Y en la última pista entonces coloco la imagen que sirve como pista para la siguiente información que van a recibir. Ellos siempre van guardando, se les da la indicación inicial que impriman o hagan una captura de pantalla y vayan recordando todas las pistas. Dice inventor de la bombilla eléctrica. Entonces, se devuelven nuevamente a la tablita y, bueno, buscan, en este caso es Thomas Alva Edison. Lo que hacen es copiar nuevamente y pues se van a la siguiente pestaña. Entonces, en este caso, ese es otro reto. Pues aquí voy a colocar mi nombre y voy a darle empezar. Listo. Esta es otra herramienta, se llama Puzzle. Para el inglés no soy tan bueno. Puzzlejunior.com, y lo que hace de alguna manera es también presentar la información en manera de rompecabezas. Acá por lo general sale una publicidad, entonces eso pues digamos que limita un poco, aunque no es tan demorado. Entonces este es un poco más sencillo, lo único que cambia es que con el clic derecho puedo modificar la orientación de cada una de las piezas. Entonces voy a ir primero orientando estas para luego entonces irlas colocando. Acá esta, aquí ir abajo, esta acá. Bueno, esperemos que esta vaya acá. Estrellas, propiedades. Este es similar al primero. Entonces lo que cambia es eso. Digamos que la idea es dinamizar un poco con las herramientas, para que de alguna manera cada uno de los retos sean diferentes y puedan permitir adquirir otro tipo de competencias diferentes a las que tenemos. Entonces ya en este caso esta fue un poco más sencilla. Esta vez sí hice la tarea correcta, creo que sí. Ay. Y ya aquí lo armé. Entonces cada vez que lo arme me sale la imagen completa y pues me aparece otro trozo de parte de la historia de la trigonometría y luego me arroja pregunta, que es solución de un sistema de ecuaciones 2×2. Entonces en este caso los estudiantes hacen el procedimiento, obtienen la respuesta, en este caso x es igual a 2 y y es igual a 1, voy a hacerlo así como de manera rápida. Y luego me arroja pregunta, que es solución de un sistema de ecuaciones 2×2. Entonces en este caso los estudiantes hacen el procedimiento, obtienen la respuesta, en este caso x es igual a 2 y y es igual a 1, voy a hacerlo así como de manera rápida.
Entonces vamos a la penúltima pista, en total son 6, ya voy a acabar. Vamos a la penúltima pista. Esta también es de manera rompecabezas, pero parece uno de los jueguitos que nosotros utilizamos cuando éramos pequeños, que era un poco de cambiar la posición de cada uno de las piezas y se intercambian. Entonces voy a ir colocando las acá. Vamos a ver si me rinde un poquitico más. Bueno, esta aplicación que también tiene que ver con rompecabezas, de alguna manera también tiene diferentes tipos de mostrar los rompecabezas. Tiene uno que me parece interesante que es suspenso, que es de alguna manera no habilita toda la pantalla, sino que lo va mostrando particularmente. Ahorita más adelante hablaré un poco más de esta parte. Entonces acá voy a completar. Sirio el astrónomo escocés. Aquí astrónomo escocés alemán y alemán. Listo, voy acá. Y aquí a comienzos el matemático. Acá va esta. Comienzos del cielo. Listo. Entonces completa nuevamente la pista y este le arroja. Voy a ampliar nuevamente la imagen. Otra parte de la historia de la trigonometría, lo hice digamos que un poquito largo, también eso depende de la disponibilidad del tiempo que se tenga en cada una de las sesiones. Y un último reto que dice cuántos triángulos ves, entonces creo que también se motiva a que los estudiantes se reten un poco en cuanto a la visualización y la parte geométrica. Entonces en este caso son 13, vamos a la última pista, que da el número 13, y en este caso voy a ir cerrando todas estas, creo que ya estas las vimos de acá, y esta es mediante Flippity, que es organizar también la última pista. Entonces están las diferentes frases y la idea es darle un orden al párrafo que se da ahí. Entonces en este voy a hacer una rápida. Entonces este dice: la trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar y analizar la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Para esto se recurre generalmente a las llamadas razones trigonométricas. El origen de la palabra trigonometría desciende del griego trígono, triángulo, y metros, metría. Esta digamos que no dice en qué momento está bien, pero se puede utilizar también imágenes o de alguna manera utilizar el orden para clasificar o armar cierto párrafo, cierto texto o cierto contenido que se quieran mostrar. Digamos que ahí ya termina ese procedimiento. Aquí hace falta colocarle, o lo que yo haya puesto, era listo, terminamos hasta ahí, ya tienen sus pistas, ahora vamos a mirar cómo se va a socializar, ¿listo? Entonces, ¿qué hacen ellos después? Voy a colocar nuevamente la presentación, y entonces ellos lo que hacen es recolectar las pistas. Aquí coloqué solamente 5 por el espacio de la diapositiva. Entonces lo que ellos tienen que hacer de alguna manera es recolectar las pistas a través de los acertijos y a través de interactuar con cada uno de las aplicaciones web. De alguna manera también vincular las matemáticas, no solamente, como decía al principio, desde lo algorítmico, desde lo que se enseña tradicionalmente, sino también desde diferentes perspectivas como lo son los retos, que creo que es un factor también, como hablaba inicialmente, de la motivación. Cuando termina eso, entonces ellos deben organizar la información y digamos que ahí termina la sesión de clase. Para esa clase puntualmente que les solicité, cada uno ya tiene esa información, entonces la va a guardar y va a escoger un apartado que le haya llamado la atención. Y digamos, para hacer la evaluación de la actividad y la comprensión, digamos, que de esta parte de la historia de la trigonometría, les propuse hacer un meme, que es algo que
un recurso que ellos, inclusive nosotros también como adultos, recurrimos a veces como diversión y como información, para que ellos de alguna manera entonces representaran parte de la historia de la trigonometría mediante memes. Entonces traje aquí digamos que tres trabajos que presentaron. Este es de una estudiante de 10.1, bastante creativa, digamos que se ve algo de la parte artística de la estudiante, lo relacionó con las pirámides de Egipto y con los jeroglíficos. Este es un estudiante de 10.2, lo hizo un poco más jocoso, más gracioso, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras y algo que tiene que ver con la guerra. Y esta estudiante del curso 10.1, colocó algo relacionado con la altura de la Torre Eiffel, teniendo en cuenta, digamos que la trigonometría y algo, digamos que un poco cómico y jocoso, como lo que escribió en la parte en la parte inferior. Entonces, esta digamos que es la propuesta, que me pareció interesante implementar por las razones que les comentaba inicialmente. Y creo que los resultados fueron satisfactorios. Vemos estas tres propuestas, fueron de los mejores trabajos. Y al final pues les propuse que lo publicaran en Facebook y digamos que eso motivó mucho más a los estudiantes, ¿vale? Entonces, esta primera partecita, entonces como les decía, tenía que ver con la parte de la metodología. Voy a mostrarles rápidamente los recursos que utilicé. Creo que hay muchísimos más, pero estos de alguna manera sirven bastante no solamente para este tipo de actividad, sino también como motivación, como introducción. Bueno, ya depende, y no solamente para matemáticas, sino para otras disciplinas. Flippity es, como les decía, utiliza hoja Excel y las transforma en diferentes opciones. Acá en la parte de abajo está la ruleta, hay un bingo, hay un concéntrese, hay conector de palabras, hay líneas de tiempo. Me parece muy interesante porque se puede aplicar a otras asignaturas. El de los rompecabezas creo que también genera bastante creatividad, pensamiento espacial. Y como les decía, este por ejemplo tiene la opción de matemáticas que trabaja con operaciones y cálculo mental, pero es digamos también bastante interesante trabajar con la parte de cálculo y como les decía, de ubicación de piezas. Kahoot y Quizzes son cuestionarios sincrónicos que están adaptados para celulares y computadores, tablets también, y de alguna manera, como son en línea, mediante un código, entonces lo que se hace es generar de alguna manera una competencia sana en donde se refuerce algún tipo de contenido, haya motivación y obviamente si todos están conectados se genere como ese reto de no solamente de ganar, de ser los primeros, sino de hacer cosas diferentes. Y creo que eso nos llama un poco esa parte de la virtualidad. Finalmente, está EducaPlay. EducaPlay es un recurso también en línea gratuito en el cual se pueden encontrar diferentes recursos como crucigramas, sopas de letras, unir columnas, cuestionarios de pregunta cerrada, de pregunta abierta, y de alguna manera se pueden generar recursos dinámicos que puedan aportar a ese tipo de sesiones. ¿Listo? Como les decía, hay muchos más. Creo que el reto y la oportunidad es de nosotros sentarnos, como decía inicialmente, y coloquialmente acá decimos en Colombia, cacharrear o aprender un poco más sobre la tecnología, porque pues es una realidad y creo que es algo que tenemos que sacarle el mayor provecho. Finalmente, en cuanto a las reflexiones, digamos que la encaminé hacia 4 posturas. Inicialmente en la educación virtual. Una de las realidades que tenemos, sin duda, es la parte económica. Desafortunadamente, evidenciamos que no todos contamos con acceso a computadores, a tablets, a celulares, a conexión a Internet, y creo que esa es una de las grandes reflexiones que nos deja eso. Desafortunadamente, esta pandemia nos ha dejado ver que la educación clasifica a los que tienen y a los que no, y creo que esa es una de las grandes dificultades que como profes hemos tenido digamos que en los últimos días. La parte del tiempo.
el tiempo ha sido, creo que, un factor fundamental. Creo que ya nos demoramos el doble o el triple haciendo nuestras preparaciones de clase. Entonces, acá de alguna manera lo que invertimos es, digamos, mucho mayor, no solamente en la creación, implementación de nuestras clases, sino también en la evaluación, la retroalimentación. Creo que esto es uno de los también de los inconvenientes y de los retos que tenemos también como docentes. Finalmente, creo que la educación virtual nos está haciendo un llamado a que de alguna manera no es solamente dar una clase como si la estuviéramos dando en el salón de clase, en un tablero, y explicando, dado que solamente nos están colocando atención los estudiantes. Creo que es un llamado también a que la educación virtual permita esa interacción, ¿sí? No es solamente, creo que ha sido un reto también crear videos tutoriales, crear documentos, crear guías, pero a veces esos documentos quedan muy planos, entonces necesitan de alguna manera esa interacción donde el estudiante no solamente lea y observe, sino que también interactúe con el conocimiento y con las demás herramientas. En cuanto a lo pedagógico, tenemos el trabajo en equipo, creo que eso lo evidenciamos mucho en las aulas. El trabajo en equipo a veces lo vemos como que usted hace esto, yo hago esto, y esa es la forma de trabajar de los estudiantes en grupo. Y luego pegan. Y creo que eso es uno de los retos también que tenemos en la educación virtual. Ya no está el contacto humano. De alguna manera tenemos que generar herramientas que permitan esa comunicación y esa interacción con los estudiantes. Este tema, digamos que esta palabra se puso de moda hace poco, el tema de la gamificación, y es mirar cómo el juego es parte del aprendizaje y qué ventajas tiene a la implementación en las aulas de clase. La motivación, fundamental. Creo que si a veces en clase de matemáticas nuestros estudiantes se aburren, ¿qué pasa en la virtualidad? ¿Qué pasa si el estudiante está sentado frente al computador bajo miles de situaciones, parte económica, parte familiar? ¿Cómo podemos motivar a que se dé ese aprendizaje, que al estudiante de alguna manera lo motive a seguir aprendiendo? Y finalmente, la flexibilización curricular. Creo que estamos llamados a revisar también no solamente el currículo, sino también los contenidos. ¿Qué contenidos necesitan realmente nuestros estudiantes en ese tiempo? La penúltima reflexión tiene que ver con la interacción docente, estudiante y conocimiento. Tenemos recursos tecnológicos, tenemos los estudiantes, el conocimiento y el profesor. Lo vemos de alguna manera y siempre ha sido profesor-estudiante, estudiante-profesor, pero también tenemos que ver esa interacción entre todos los elementos. Entonces, por eso es una invitación a que generemos recursos. Sé que por cuestiones de tiempo, por otras cuestiones, por otras razones, a veces es complicado, pero es una invitación, más que una presentación, es una invitación a poder hacer ese tipo de recursos que nos permitan interactuar más con los estudiantes, no solamente a nivel disciplinar, sino a nivel emocional, a nivel personal, porque a veces eso también es fundamental en el aprendizaje. Y finalmente, en la reflexión disciplinar, obviamente hablamos de aprender matemáticas, digamos que no de manera tradicional. Eh, Tenemos los contenidos que de alguna manera a veces estamos sujetos a esos contenidos, estamos anclados desafortunadamente, pero también tenemos que generar otro tipo de procesos en los estudiantes. Lo veamos como les mostré rápidamente en la propuesta, el tema de ordenar, el tema de ganar, y por qué no el tema también de inventar. Entonces necesitamos mostrar que las matemáticas no son solamente números, sino también pueden ser memes, pueden ser rompecabezas, pueden ser otro tipo de recursos que le permitan también al estudiante buscar una aplicabilidad, y más que aplicabilidad, se motiven de alguna manera a aprender y a seguir de alguna manera el proceso educativo. Esta es, digamos, que la presentación que tenía que mostrarles. A grandes rasgos fue la metodología. Entonces, están los correos por si alguno quiere en algún momento compartir alguna experiencia, creo que es bienvenido. Voy a cerrar en este momento las pestañas para dar paso entonces a las preguntas. Perfecto. Perfecto, profesor Juan Carlos. Muchísimas gracias por las experiencias que nos ha compartido, por las reflexiones tan valiosas que ha hecho como cierre de su presentación. Y como usted lo dice, vamos a pasar
al espacio de preguntas. Seguramente habrán bastantes comentarios relacionados con la presentación que usted ha hecho. A nuestros asistentes que deseen preguntar, comentar algo a nuestro ponente, podrán registrar en la parte inferior derecha de sus pantallas en el espacio de chat. Justamente nuestro ponente nos está compartiendo la pantalla de la sala. Entonces allí en esa nubecita ustedes a registrar. Entonces, profesor Juan Carlos, lo dejo con los comentarios de los asistentes. Bueno, veo que hay profes, compañeros de otros países, como decía el profesor Pedro. Me alegra que se puedan dar esos espacios. Creo que en muchas ocasiones se necesita esas divulgaciones. Entonces, bienvenidos y gracias por los comentarios que están colocando. Las diapositivas creo que están en la página de una empresa docente y también en el repositorio de Funes. Entonces ahí las pueden encontrar como transparencias. Edgar nos pregunta qué alternativas han implementado con los estudiantes que no tienen conectividad. Creo que ese es un problema, por lo menos en las instituciones educativas distritales. Es, digamos, que una dificultad que tenemos. De alguna manera se nos cogió, como se dice, de imprevisto la situación y lo que hacemos de alguna manera, yo creo que en la mayoría de instituciones es flexibilizar un poco el tema de las entregas, el tema de los contenidos y mirar cómo hacemos para que esos estudiantes que no cuentan con la conectividad puedan de alguna manera también hacer sus entregas, también tener el proceso de aprendizaje. Pero de alguna manera es algo que siento que a veces no está dentro de nuestra, digamos, posibilidad, porque son muchos los factores que intervienen en este tipo de situaciones. Entonces, por lo menos las clases se dejan en YouTube y ellos se les comparte el enlace en algún momento que puedan revisarlo. Y de alguna manera pues se hacen ese tipo de recursos para que también complementen un poco el desarrollo de sus actividades. Entonces, esta es como de pronto la respuesta. Gracias por los comentarios. Creo que esto de los recursos tecnológicos es un problema que va más hacia la parte económica, a la parte política. Y creo que nosotros como profes tenemos también que hacer una reflexión en cuanto a eso. Como les decía en una de las reflexiones de la parte de la virtualidad, nos toca de alguna manera mirar qué podemos hacer, nuestras posibilidades. Entonces, creo que este es un año atípico en cuanto a la educación y creo que es un momento para reflexionar y a poner en práctica nuevas cosas, nuevas metodologías que nos puede brindar la metodología. Como Dagoberto coloca acá en la educación virtual, el acompañamiento de la familia también es importante. Es interesante también que los estudiantes compartan digamos, estas actividades con los padres. Desafortunadamente también tenemos que algunos de ellos, la gran mayoría, siguen trabajando, siguen en sus labores. Entonces, la parte familiar también es muy importante, no solamente dentro del aprendizaje de las matemáticas, de todas las asignaturas, sino a nivel de la parte personal. Muchos de los estudiantes también manifiestan que no saben cómo interactuar y cómo organizar su tiempo, cómo hacer este tipo de cosas. Entonces aquí eso es un llamado, creo que desde la psicología, desde la orientación de cada una de las instituciones, hacer un trabajo también para brindarles las herramientas y brindarles como estos apoyos y estas sugerencias para que puedan hacer el apoyo desde casa. Y creo que es fundamental esa colaboración y de todos los agentes que podamos de alguna manera llevar de manera correcta el proceso educativo. Entonces, gracias nuevamente a los profes que están colocando qué buen trabajo. Y como les decía, es una propuesta, digamos, que mezcla diferentes recursos y creo que más es una invitación a hacer un poco ese cambio. Es motivante para cambiar la mentalidad, sí, creo que sí. Desafortunadamente, a veces se evidencia que la educación virtual
es colocar PDFs, colocar documentos, el estudiante lee y si tiene dudas, pues pregunta al profesor. Y creo que eso debe cambiar un poco. A veces la autonomía, y creo que más en nuestra disciplina se necesita el contacto, no solamente con el docente, sino con los mismos compañeros. Entonces, creo que fundamental la motivación, el trabajo en equipo, y creo que aprender en este tipo de metodologías nos ayuda mucho a ver y a cambiar un poco. Flippity es gratis, sí, todos esos recursos son gratis, ese es bastante versátil en cuanto a aplicaciones, entonces lo recomiendo, trae un demo, cada una de las actividades tiene un demo, entonces es bastante fácil de usar y creo que hay bastantes propuestas también para compartir. Entonces, eh, nuevamente, gracias por los comentarios, la motivación y creo que eh, dejo como esta charla para que ustedes sigan explorando y sigan de alguna manera motivando a sus estudiantes a que es bonito aprender matemáticas. Y no solamente es aprenda bajo tutoriales, vaya a Julio Profe o de los mismos recursos que nosotros hacemos, sino también cómo podemos aprender. Y la última pregunta dice acá, Juliet, ¿qué recomendación o opinión se daría para los docentes que siguen dictando clases de manera virtual como si fueran presencial? Creo que es un reto porque creo que para todos los profesores no es igual, así como los estudiantes, a uno nos genera cierta dificultad más que a otros. Entonces yo creo que la invitación a esos profesores es, pues, primero felicitarlos por lo que están haciendo de aprender a manejar estos recursos. Y segundo, de pronto con este tipo de cosas, a veces tenemos tanta información, entonces creo que se deberían generar más charlas desde las secretarías de educación, desde las mismas instituciones, y que estas, digamos que no fueran tanto hacia lo teórico, sino hacia lo práctico. A veces nos quedamos pensando en tal persona dijo, y es muy importante, es el fundamento, pero también de alguna manera tenemos que ir más hacia lo práctico, hacia cómo podemos implementar para cada una de las asignaturas ese tipo de metodologías y otras que se puedan dar en cuanto a eso. Miller coloca estudiantes con dificultades de aprendizaje. Uy, esa es una muy buena pregunta. Creo que en muchas de las instituciones tenemos estudiantes no solamente con dificultades de aprendizaje, sino necesidades educativas especiales. Y creo que ese también sigue siendo un reto. De alguna manera, hacemos un recurso para 40, de los que se conectan la mitad, pero ¿qué pasa con esos estudiantes? De alguna manera se necesita tiempo, se necesita capacitación para también mirar qué recursos se pueden generar con esos estudiantes, porque de alguna manera el ritmo de aprendizaje es muy diferente. Sí, de alguna manera, a veces hablamos de inclusión, pero creo que se va como hacia otro tipo. Y Raquel coloca acá la flexibilización curricular, la evaluación. Creo que la evaluación tiene que cambiar muchísimo. A veces estamos acostumbrados a que evaluamos matemáticas bajo un quiz, bajo un examen, pero si lo hacemos virtual, tenemos la desventaja de que los estudiantes se pueden compartir las respuestas. Por eso es importante que modifiquemos esas propuestas de evaluación. Ya al hacer un quiz, el hacer una evaluación virtual, ya es solamente que se coloque la prueba y el estudiante ya se comparte mediante WhatsApp y mediante redes sociales la información. Entonces busquemos otras herramientas que puedan permitir vernos como profesores, qué habilidades que comprendió el estudiante y que dejemos un poco porque vemos que esas prácticas tradicionales en esos tiempos de pandemia de alguna manera no están enriqueciendo el proceso formativo de los estudiantes. Creo que hay bastantes preguntas, no sé si haya un poquito más de tiempo. Bueno, aquí estoy viendo las que más. Juan Carlos, un par de preguntas y terminamos, si te parece. Ok. ¿Existe alguna plataforma que permite realizar memes? Por ejemplo, creo que sí, hay en internet bastantes plantillas con las que uno ve usualmente.
pero creo que aquí también es la invitación que los estudiantes creen, a que los estudiantes también saquen un poco esa parte de creatividad y que no solamente se evidencie lo matemático, sino también lo artístico. Bueno, son tantos aspectos que tenemos que ver en eso, pero creo que ya con esta parte y creo que las aplicaciones, ya hay aplicaciones para cualquier cosa, es sentarnos y de pronto mirar cuáles nos pueden ayudar un poco para nuestra labor como profesores de matemáticas. El profe Alejandro coloca buen trabajo, JClick, que también lo he trabajado y creo que es bastante interesante la construcción de herramientas. Creo que, como les decía, hay mucha información. Ahorita el reto como profes es sentarnos eh, a explorar un poco más esas herramientas. Y Sergio coloca qué herramientas debe tener el profesor de matemáticas en esta nueva realidad de educación virtual. Primero creo que es importante el dominio de las herramientas. Creo que no es solamente el conocimiento, creo que aquí nos estamos dando cuenta que cuando formamos profes, hay otros aspectos aparte de los disciplinares que tienen que entrar en juego. Entonces, la parte tecnológica, la parte de interacción, la parte del dominio de todas estas herramientas, y tenemos una ventaja, y es que los estudiantes ya conocen esas herramientas. Lo que tenemos que hacer es pulirlas y adaptarlas a nuestra cotidianidad escolar. GeoGebra también, el Melinda coloca ahí, GeoGebra, programas interactivos de gráficas, bueno, creo que hay bastante variedad de recursos para cada uno de los pensamientos, temáticas o, bueno, particularmente lo que se quiera enseñar. ¿Qué aplicaciones recomiendo para el bachillerato? Bueno, creo que GeoGebra es la parte, digamos, de las aplicaciones o el software, digamos, que se puede implementar, pero creo que más que aplicaciones de pronto para matemáticas también es complementarlo un poco con aplicaciones que sean enriquecedores también para ellos, como les mostraba de pronto los rompecabezas, los unir palabras, bingo, el concéntrese son interesantes. Para geometría sigue siendo GeoGebra. Ahorita pues no recuerdo, se me viene a la mente el Cabrí, pero creo que se necesita licencia. Entonces, para que lo tengan presente. Alguien me está pidiendo el correo, voy a copiarlo acá voy a copiar acá de la presentación y pues creo que ya el profesor Pedro lo escribió en el chat. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos por haber participado, por los comentarios, por las preguntas. Sé que quedaron muchos más. Entonces, la invitación es a eso, a que esta pandemia, esta situación nos lleve a modificar un poco las prácticas educativas. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por esta charla tan interesante e informativa y por estas reacciones a las preguntas que creo que nos motivan a todos a aprovechar esta situación que estamos viviendo para realmente centrarnos en nuestros estudiantes, en cómo contribuimos a su aprendizaje y en su estado emocional y darnos cuenta que si ese es nuestro centro, el problema no es saber de muchas herramientas o conocer muchas herramientas, sino seleccionar algunas que nos permitan usarlas para esos propósitos, en cambio de, digámoslo así, usarlas porque las herramientas en sí mismas no van a ser la solución. Creo que nos has dado una gran cantidad de información muy interesante. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada en video y será publicada seguramente mañana en nuestra página del proyecto. Las transparencias de la presentación ya se encuentran publicadas y entonces, como hago usualmente al finalizar estas charlas, les voy a dar un poco de información sobre las actividades del proyecto al que pertenece esta reunión de hoy. Quienes tengan